plaquetas. Luego tendríamos la interleucina 8. Bueno, esta interleucina pertenece a un grupo de proteínas, a una familia de proteínas que se conocen con el nombre de quimiosinas. Y básicamente se producen a nivel de monocitos. Se producen también en neutrófilos y células de NK. Entonces tendría capacidad de activación a nivel de neutrófilos. Entonces esa activación de neutrófilos tendría que ver con una actividad favoreciendo lo que es la quimiotaxis. Entonces, cuando veamos neutrófilos, vamos a ver cómo se da ese proceso de la quimiotaxis, que no es otra cosa más, un mecanismo que permite la activación del neutrófilo a nivel de plasma sanguíneo, producto de la liberación de una serie de sustancias desde las células dañadas, desde una partícula extraña o bien de un agente patógeno a nivel del organismo animal. En menor proporción también se podría decir que se forma o que se sintetiza a nivel de macrófagos. Entonces, principalmente las células que van a formar son los monocitos, como hemos indicado, neutrófilos y células de NK, pero también se sintetizan a nivel de macrófagos, a nivel de células endoteliales y también en menor proporción a nivel de fibroblastos. Y entonces, esa activación se va a dar, como vemos acá, son los neutrófilos los que se activan. Entonces sería producto de la liberación de ciertas lipoproteínas de origen bacteriano. O que también podrían ser lipopolisacáridos. También que podrían actuar, igual de origen bacteriano, que podrían actuar como activadores de estos neutrófilos. ¿Sí me entienden? Acá lo que estaba hablando es de que esta interleucina son quimiosinas que permiten la activación de neutrófilos. Entonces, esta activación de neutrófilos también tiene que ver con la presencia de lipopolisacáridos de origen bacteriano. Entonces, eso favorece, por otra parte, esta interleucina también favorece la quimiotaxis. Y la quimiotaxis es esa respuesta de activación del neutrófilo frente a la presencia de productos liberados por los agentes patógenos. Luego tendríamos otra interleucina que sería la interleucina la interleucina 9. Esta interleucina 9 con la 10 y la 11 son probablemente los factores más importantes dentro de la hematopoiesis. Tienen mucha más relevancia que algunas otras proteínas. En el caso específico de esta interleucina 9 se sintetiza a nivel de células T. Entonces, básicamente lo que hace esta interleucina 9 producir las células T es una activación de la línea eritropoyética o eritrocitaria y la megacariocítica. Entonces, cuando vimos igual ese esquema de compartimento de células troncales hematopoyéticas, hablamos de un grupo de interleucinas básicas en ese proceso de
de diferenciación. Entonces hablamos, por ejemplo, de la interleucina 1, de la interleucina 3, hablamos de la interleucina 6 y de la interleucina 7, pero no habíamos mencionado sobre este otro grupo que tiene que ver con las interleucinas 9, 10 y 11 y todas las que estamos mencionando. En el caso de la interleucina 10, se va a formar principalmente a nivel de células TH2, que serían células helper, o células T-helper, perdón, activadas. Entonces, esas ya expresan los CD8 a nivel de su membrana plasmática. Estas lo que van a hacer es inhibir la producción de citocinas. Entonces, también, por otro lado, promueve la proliferación de células B. Entonces, incrementan la producción de anticuerpos. Y podrían inhibir la inmunidad celular y también el crecimiento de mastocitos. En el caso de la interleucina 11, son producidas por células del estroma, es decir, a nivel de médula ósea. Células que pertenecen al estroma de la médula ósea. Recuerden, ahí existen adipocitos, células reticulares, macrófagos como principales componentes de ese estroma. Tiene una función muy parecida a la interleucina 6. Por lo tanto, posee efectos sinérgicos, porque recuerden que decíamos que actúa en sinergia con la interleucina 1 y la interleucina 2, más del factor de necrosis tumoral. Entonces tenía que ver con la trombopoiesis y la eritropoiesis. ¿A qué me refiero con trombopoiesis? Para que sea la activación luego de las plaquetas. Ya, entonces es muy parecida a la megacardiopoiesis. Son iguales. Y luego tenemos un tipo de moléculas que tienen que ver con con el crecimiento de mastocitos. Entonces a eso se conoce como factor de crecimiento de mastocitos. Entonces básicamente actúa como un estimulador de la capacidad proliferativa de los progenitores de estas células. Y eso básicamente haría referencia a progenitores primitivos, es decir, en las primeras fases de desarrollo. De igual forma, además de intervenir como factor de crecimiento de estos mastocitos, también en cierta medida tienen que ver con la eritropoiesis. Da igual que se dé. Y esto es fundamental porque incrementa la producción de hemoglobina fetal.
Y finalmente tendríamos un grupo de factores de crecimiento que se conocen con el nombre de factores de inhibición. O factores inhibidores. Entonces, dentro de estos tenemos, por ejemplo, el interferón, alfa, beta y gamma. En el caso del interferón alfa y beta, se conoce también como interferón tipo 1. Y en el caso del gamma, se le conoce también como interferón tipo 2. Entonces, en el caso de este grupo del tipo 1, son responsables de la respuesta antiviral. Y en el caso del tipo 2, ya es una respuesta de estos interferones, básicamente de tipo inmunológico. Acá simplemente está haciendo una respuesta contra los virus. Pero acá ya, al ser inmunológico, entonces es producción de anticuerpos. Bueno, y en realidad no es producción de anticuerpos, más bien este interferón tiene esa función inmunológica. Entonces, este de acá sí ya es secretado por células T que tienen un CD8. Otro de este tipo de inhibidores sería uno que se le conoce con el nombre de factor de necrosis tumoral alfa y beta también. Factor de necrosis tumoral alfa y beta. Entonces, en el caso del alfa es una caquetina, en el caso del beta es una linfotoxina. Entonces, estos van a ser un grupo o una familia de proteínas que básicamente son producidas por células del sistema monocítico macrofágico. Entonces, estas células que pertenecen al sistema monocítico macrofágico son las que van a producir este factor de necrosis tumoral. En menor cantidad también puede ser producido a nivel de células T, a nivel de timocitos, a nivel de linfocitos D, también a nivel de células de la musculatura lisa. Y también en cierta medida a nivel de fibroblastos. Luego tenemos una que se conoce como proteína macrofágica inflamatoria. Proteína macrofágica inflamatoria. Entonces, como el nombre dice, macrofágica es producida por macrófagos. Entonces tiene una acción potenciadora, a pesar de que se habla de un factor inhibidor, tiene una acción potenciadora sobre el desarrollo de células eritrocitarias.
es decir, sobre estados de desarrollo hematopoyéticos. Bueno, en general sería hematopoyéticos, no eritrocitaria. Maduros, en estados maduros, no iniciales. En cambio, podemos encontrar una variante de esta, de ahí la clasificación dentro de este grupo, que sería la proteína macrofágica inflamatorio tipo 1 alfa. Entonces, esta ya tiene un efecto de inhibición sobre progenitores hematopoyéticos juveniles. Pero bueno, acá no se habla de juveniles y maduros, sino más bien serían primitivos. Es decir, en las fases iniciales del desarrollo de la hematopoiesis. Luego tenemos uno que se conoce como factor de crecimiento tumoral. Tiene efecto proliferativo sobre células mesenquimales y células epiteliales. Y en sí, este factor de crecimiento tumoral, a pesar de que tiene este efecto de proliferación sobre células mesenquimales y epiteliales, puede provocar una inhibición de la hematopoiesis. Tenemos una proteína que también se incluye dentro de este grupo y que es la lactoferrina. Lactoferrina. Entonces, la acción supresora es indirecta de esta lactoferrina. Esa acción supresora indirecta de la lactoferrina tiene que ver con la liberación de factores estimulantes de colonia o bien de interleucinas. Es decir, que inhibe la liberación. Entonces, tiene inhibición, suprime la liberación de interleucina 1 y de factores estimulantes de colonias. También tenemos a la ferritina H. Bueno, y en general se conoce como la subunidad ácida o subunidad H de la ferritina. Este sí inhibe la proliferación de colonias de precursores maduros o primitivos, en cualesquiera de esas dos fases. También tenemos dentro de este grupo a las prostaciclinas. E1 y D1. Perdón, E1 y E2. Entonces tiene acción inhibidora sobre precursores monocitarios. Que serían a granulocitos y en menor medida también sobre precursores granulocíticos.
Y por último tendríamos una proteína que pertenecería a este grupo que se conoce como un factor inhibidor de la leucemia. Entonces, lo que hace es inducir a la línea mieloide. Por un lado puede promover o inhibir dos acciones contrarias, es decir, antagónicas. ¿Qué es lo que va a promover y qué es lo que va a inhibir? Es la diferenciación de células pluripotenciales embrionarias. Entonces, con esto terminaríamos esa parte del tejido sangre que hace referencia al tejido hematopoyético. Previo al estudio de esta fase del componente sólido del tejido sangre. Entonces, a partir de ahora hablaremos, ya conociendo esto de la hematopoiesis, de los factores de crecimiento y la clasificación de estos factores de crecimiento en factores estimulantes, factores potenciadores y factores inhibidores, ya podemos hablar de cada una de las células que forman parte de este tejido sangre. ¿Alguna pregunta que tengan antes de seguir? Entonces, el primer tipo de estas células que pertenecen al tejido sangre va a ser el glóbulo rojo. En el caso del glóbulo rojo, los aspectos que a nosotros nos interesan conocer para poder entender un poco la fisiología de este glóbulo rojo, básicamente estaría relacionado con la estructura de la membrana de este glóbulo rojo. Y dentro de la estructura de la membrana de este glóbulo rojo, básicamente lo que nos interesa a nosotros son las proteínas, que son fundamentales en la estructura del glóbulo rojo y son fundamentales para que este glóbulo rojo pueda cumplir con la función. Entonces, las proteínas de esa membrana plasmática son fundamentales porque acabamos de ver que existen dos tipos de proteínas, que serían por un lado las proteínas estructurales y por otro lado serían las proteínas periféricas. Nos interesa también conocer de este glóbulo rojo, para sí mismo, para poder entender la fisiología, la hemoglobina. Cómo esta hemoglobina está estructurada. Cómo es que la hemoglobina cumple la función de transportar oxígeno. Nos interesa también conocer sobre el metabolismo del glóbulo rojo. Y también sobre el mecanismo de destrucción. Es decir, cómo es que el glóbulo rojo es eliminado del tejido sangre. Porque recuerden ustedes, cuando hablábamos de hematopoiesis, decíamos que debe ser un proceso continuo, un proceso controlado, un proceso organizado. Continuo, ¿por qué? Porque cada vez se deben estar reemplazando las células del tejido sangre. Entonces, esta fase de la destrucción hace referencia a cómo el organismo retira desde el sistema circulatorio a estos glóbulos rojos que ya se han deteriorado, los glóbulos rojos que han envejecido y que pierden la capacidad de transporte de oxígeno. Todo esto es fundamental, primero, para poder entender, como decimos, la fisiología del glóbulo rojo, pero también me permite entender algunos tipos de anemias que se pueden desarrollar producto de una alteración de estos glóbulos rojos. Entonces, entender la fisiología de esto también me permite, como decimos, entender las patologías que se pueden presentar. Sobre
estas anemias, que podrían ser intracorpusculares o extracorpusculares. Entonces, se podría decir que básicamente el glóbulo rojo tiene una función de protección de la hemoglobina. Y entonces la protección de la hemoglobina permite mantener la integridad de esta hemoglobina para el transporte de oxígeno. Entonces, como vimos en la hematopoiesis y en la eritropoiesis, el glóbulo rojo en una fase de su desarrollo pierde el núcleo, pierde lo que es los granulos citoplasmáticos y deja espacio para que la hemoglobina pueda ocupar en mayor proporción. Entonces, el núcleo desaparece, las mitocondrias desaparecen, el aparato de Golgi desaparece, el retículo endoplasmático. Entonces, en el caso del glóbulo rojo, una de las dificultades que tiene este glóbulo rojo es que paulatinamente los procesos metabólicos se hacen menos efectivos, cada vez se van deteriorando, se van haciendo menos activos. ¿Por qué? Porque se desnaturaliza la proteína y aparte de eso no tiene aporte de enzimas o reemplazo de enzimas ni tampoco tiene aporte de ATP. En cuanto a la estructura de este glóbulo rojo, vamos a ver que una de las características es poseer una estructura que se conoce con el nombre de citoesqueleto de membrana eritrocitaria, que hace más o menos a modo de un tapiz por debajo de la membrana del glóbulo rojo, y entonces es fundamental porque le ayuda a dar esa forma característica de disco bicóncavo, a mantener la forma y luego después le permite deformarse para atravesar los capilares a nivel de circulación tisular. Entonces, eso es fundamental porque se forma a manera de una red de proteínas que, como decía, tapizan el interior de la membrana. Esto es fundamental porque, como decía, le da la característica del disco bicóncavo y le permite la modificación cuando éste está atravesando la circulación. Además de eso, esta forma de disco bicóncavo le permite tener un mayor volumen con respecto a la superficie. Perdón, una mayor superficie con respecto al volumen. Entonces eso le da mayor capacidad para tener mayor cantidad de hemoglobina y poder transportar mayor cantidad de oxígeno. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Entonces acá es fundamental esa capacidad y esa elasticidad que le da la membrana plasmática junto con el citoesqueleto, porque le permite atravesar, como decía, la microcirculación, sobre todo a nivel de vaso. Entonces el vaso actúa como un filtro. Y todos aquellos glóbulos rojos que ya pierden esa capacidad de deformarse, esa elasticidad y ya no pueden atravesar la microcirculación, entonces a nivel de hígado se hace la eliminación de esos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática se hace rígida, ya no puede deformarse. Disminuye el aporte de ATP, hay desnaturalización de la proteína. Entonces impide que el glóbulo rojo atraviese esos vasos que tienen menor calibre a nivel del vaso. Y entonces este proceso a través del cual el vaso elimina los glóbulos rojos dañados desde el sistema circulatorio se conoce como hemocateresis, que no es otra cosa más que la destrucción de los glóbulos rojos retenidos a nivel de vaso. Hemocateresis. Entonces, como decía, lo que a nosotros nos interesa es la estructura de la membrana plasmática como uno de los principales aspectos dentro del glóbulo rojo. A ver, antes de seguir y para no interrumpir, vamos a tomar unos 10 minutos y luego después nos conectamos para seguir ya con lo que es membrana plasmática. ¿Está bien? 10 minutos.